Último tramo de la mañana de volver, son las 11:38 y estoy acompañada por Alejandra Bilbao, referente del estudio de la historia local, me parece a mí, ¿no? Histórica de la Casa de Casco, así que bueno, un placer tenerte, Alejandra, buenos días. Buenos días, me parece que demasiado, pero bueno, Pero ¿cómo pongámosle que que 40 años buceando un poquito en la historia. no? Exactamente, bueno, justo estábamos conversando antes de iniciar que hay una junta de personas que están estudiando la historia local, que tienen interés en la historia local, que se juntan en la Biblioteca Sarmiento. Sí, nos juntamos una vez al mes en la Biblioteca Sarmiento a la mañana, un ratito, con horarios, porque todos estamos ocupados, donde vamos charlando temas que hacen a la historia de Chascomús. Por ahí sale un tema y cada uno va aportando lo que conoce, o alguno encuentra algún dato de lo que está investigando y dice, mirá, encontré esto, y otro puede aportar algo que ayude a analizar, y van a ir surgiendo temas y trabajos después para generar mesas redondas donde podamos, como la de hoy, a las 5 de la tarde, donde podamos ir entre todos armando un poquito la historia local. Requete interesante. ¿Cuánto hace que se están juntando? Desde el año pasado, concretamos oficialmente después de muchas reuniones que íbamos hablando si era posible, si no era posible, si querían, si no querían, de qué manera, cómo nos armábamos. Para el aniversario de la batalla fue cuando, digamos, la visibilizamos un poco más ante la comunidad. Ya veníamos reuniendo hace mucho tiempo, reflotando un poco la idea de la peña histórica, por eso ahí Mirta Rica de Novelo y Mirta Tagliaferri de Lucian fueron un poco los puntales en poder charlar de un montón de temas, y bueno, de hecho ambas están. Y bueno, es esto, es juntarnos los que nos gusta la historia de Chascomús. Por ahí no tenemos una mesa de café para ir todos los días, y no podríamos hacerlo quizás ni todas las semanas, pero una vez al mes nos encontramos. Bueno, hay que ser historiador, historiadora, tener algún tipo de título para participar. No. Si a alguien le interesa, puede ir. No, y alguien que no hace nada y dice, me gusta la historia de Chascomús. Escuchar, por ejemplo. Escuchar, porque a la larga vas aportando, porque si viviste en Chascomús, algo tenés para algo decir. tenés para contar. O sea, la historia no está hecha solo la memoria, es muy fundamental. Dios, qué ganas de disponer de tiempo, ¿no? El día debería ser no de 48, 72 horas por día, y Más poder o hacer menos. mucho más de lo que hacemos. Realmente muy tentadora la propuesta. Y vamos a compartir también que entonces hoy hay una actividad de esta junta. Hoy le pusimos vecinos que bucean en la historia, porque lo que vamos a hacer, 4 de los que vamos habitualmente a las reuniones, por una cuestión de tiempo, porque también lo que jugamos acá es que nada sea eterno, que nada sea aburrido y cansador. O sea, 4 vecinos en 10 minutitos, cada uno 15, vamos a contar en lo que estamos avanzando en investigaciones que tenemos iniciadas. Entonces va a haber un tema de patrimonio, va a haber un tema de la época de Rosas, va a haber un tema de Don Cipriano, y va a haber un tema de las medallas. Entonces cada uno va a contar un ratito, y generaremos un espacio de café a partir de las 5 de la tarde en punto, porque lo que queremos es ser puntuales, y también ser puntuales para irnos, que no se nos haga cualquier hora, porque no es la idea. Muy bien, qué civilizada esa junta, impresionante, impecable. Así. Bueno, poco ortodoxa para lo que es la cultura argentina, que es llegar tarde, terminar a cualquier hora, así que bueno. No, es más, los sábados cuando nos reunimos, 12 menos 5 hacemos, así no, porque ahora lo hacemos con el celular, pero hacemos 12 menos 5, listo, los temas que quedan la próxima. No tenemos obligaciones, no tenemos apuros, y nadie nos corre. Me encantó, muy buena propuesta, así que bueno, todos y todas invitadas hoy a las 5 de la tarde en la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento para conocer un poquito más de nuestra historia local. Alejandra, igual la invitación hecha formalmente de la radio tenía que ver con poder repasar un poco de la historia de la fundación de Chascomús, que bueno, celebramos mañana, así que si te parece queremos escuchar a ver qué tenés para compartir de este hecho histórico. Habría tanto para contar. Quizás lo primero, y lo que nos estamos algunos preguntando y repreguntando, es por qué el 30 de mayo. Creo que por ahí empieza, o sea, la decisión de avanzar el fuerte del Zanjón hacia el sur, más cerca del Salado,
como un límite natural y no el San Borombón. El fuerte del Sanjón era un fuerte que estaba ubicado, pongamos para ubicarnos hoy territorialmente, por donde está el peaje. No es exacto el lugar, pero es más o menos en esa zona. Bueno, había que pasar el San Borombón y había que avanzar hasta el Salado. Entonces, después de mucho tiempo de estudio, después de presentaciones de los militares de la época, el virrey Bertis da la orden de hacer la avanzada y la adelantada del fuerte. Esto significó desarmar el fuerte del Sanjón y avanzar al sitio que habían estudiado por un tiempo y que Pedro Nicolás Escribano fijó como el de la actual Plaza Independencia. El fuerte empieza a desarmarse en febrero y la mudanza empieza en febrero de 1779, pero nosotros recordamos esta fecha el 30 de mayo. Entonces, bueno, por años muchos investigadores decían, ¿quién fue el fundador? ¿Bedbesé, que estaba en el equipo que eligió el lugar, o Escribano? ¿En qué época fijamos? ¿Cuando empezó la mudanza en febrero? ¿Cuando se concluye el foso? ¿Cuando se empieza a excavar el foso? ¿O qué fecha tomamos? Y acá aparece un trabajo, me parece fundamental, de Ignacio Echeverría, que era descendiente de Pedro Nicolás Escribano, que tenía documentos en su poder, que hace en el diario más importante del momento, el diario El Argentino, una extensísima publicación que es básica para hablar de esta etapa fundacional. Y él dice que él considera que la fecha es el día que eligen a los patronos. O sea, Nuestra Señora de la Merced como patrona del fuerte y a San Juan Bautista como copatrono. De hecho, el fuerte se llamó de San Juan Bautista. Ese hecho, sumado a que en esta época las fiestas se oficializaban, digamos, por decir, en la década del 40, se oficializaban por decreto, un intendente dice, el 30 de mayo vamos a celebrar, comisionado, perdón, el 30 de mayo vamos a celebrar la fundación de Chascomús, y ahí queda como fecha. No es una fecha como en otras ciudades que hubo un acta, claro, algo oficial, una sino especie de inauguración, digamos. No, hubo que abrir buscar la puerta y poder ingresar al fuerte. Hubo que buscar la fecha. Así que bueno, mañana recordamos un hecho fundamental que fue ese traslado del fuerte, el pensar que ya en esta zona había españoles y que desde acá, más allá de los pactos y de las reuniones que había con distintos caciques que habitaban en distintas zonas, había periodos de paz y periodos de encuentros bastante forzosos y belicosos con los malones, pero bueno, la presencia de la imagen de la Merced como una imagen de la Virgen como redentora de cautivos, que esa era por eso se creó esta orden en España, para redimir a los cautivos católicos de los árabes, pero acá de otros cautivos, fue la elegida como fecha fundacional. Y después, bueno, queda esa historia tan especial de todo este periodo, que es tan interesante, donde uno ve la construcción de ese fuerte, que ese fuerte no tenía buenos materiales. Imagínense ustedes simplemente desarmar un fuerte con palos tan grandes, trasladarlos en carreta y volver a armar con algo que se desarmó en 1779, algo nuevo. O sea, todo lo que la corona española, a través de las leyes de Indias y del Consejo de Indias, marcaban como las características de una fundación o instalación de un fuerte, eran incumplibles. Claro. Entonces, fue una etapa muy difícil para los vecinos, para esos soldados que venían harapientos, sin uniforme. Nosotros vemos a la imagen de Escribano toda divina, con un traje hermoso. No tenían uniforme, estaban bastante maltrechos. Lo más importante es que tuvieran caballos para poder moverse y armar cuadrillas. Y bueno, el fuerte estuvo ubicado donde hoy es parte de la Plaza Independencia, no ocupaba toda la plaza. O sea, era chico era dentro pequeño. De todo. Estaba el cuartel, el lugar de pólvora, la cocina, las cocinas,
que eran nada, cocinas de Eran hornos de ranchitos, leña, digamos, como ranchitos, ¿no? ranchos, porque ni siquiera lo que se fijaba que tenía que tener ladrillos y tejas se cumplió, que era la iglesia. Mm. También fue un ranchito, no sabemos en qué lugar ubicado. Ujú. No hay imágenes de eso, digo, dibujos, alguna No, referencia de cómo estaban distribuidas las cosas y eso. no, Ujú. no hay absolutamente nada, nada. Ni de nuestro fuerte, ni siquiera medidas exactas de distribución, cosa que sí lo hay del fuerte del Sanjón. Mm. Por eso el fuerte del Sanjón, por algunos vecinos de Bransen, ha podido ser reconstituido en maquetas. Mm. En cambio nosotros, lo que don Juan Lucian hizo en el 79 con la reconstrucción del fuerte hoy que está Claro, allá en la laguna, sí. fue una aproximación a lo que se creía. Ujú. El fuerte del Sanjón no tenía mangrullo, pero el fuerte de Chascomús sí lo tenía. O sea, hubo documentos que marcaron cosas, Claro. pero no se pudo reconstruir nunca exacto y tal cual. ¿Te gustaría hacer un viaje al pasado y conocer Chascomús así, los distintos periodos de crecimiento? Olvídate. ¿A quién no, no? Olvídate. Y más esta época con tantas cosas que pasaban, o sea, cuando llegan los primeros vecinos, uno piensa en el fuerte, sólido, todo, y los vecinos adentro, cuidando. Sí, sí. No, los vecinos vivían alrededor del fuerte y cuando el vigía veía una polvareda con algún peligro, hacía sonar el cañón y todos tenían la obligación de ingresar al fuerte. Ese fue un decreto del virrey Sobremonte, ¿no? Que establecía que el fuerte era lugar de resguardo de la población. Alejandra, los palos, por ejemplo, digo, acá no tenemos una, no sé si eran maderas traídas de algún lugar, ¿cómo sabés eso? ¿Cómo? Fueron los palos que se trajeron del Sanjón. Se supone y dice el documento de español que debían ser palos de Ñandubay. ¿De dónde lo sacaron? Lo que se desarmó del Sanjón vino Pero lo del Sanjón, ¿de dónde se...? y eso de Buenos Aires. Ajá. Eso de Buenos Aires, sí. Bueno, la verdad que es tanto para pensar y analizar. Me gusta que aprovechemos este espacio para, obviamente, hay gente que está conociendo la historia a través tuyo en este momento, y que hagas referencia a los pueblos originarios que habitaban acá. Digo, cómo vivían, quiénes eran, y también, ¿no? Para reivindicar un poquito esa historia que a veces queda un poco desdibujada. Lo que pasa que hay trabajos arqueológicos que estamos hablando de antes de la llegada de los españoles. Claro. Yo nunca he trabajado el tema, Ajá. jamás. Siempre me dediqué a partir de... Primero no soy historiadora, soy museóloga, archivista, ordeno papeles. Amo la historia de Chascomús porque tuve una Alicia Lorcade, una Mirta Rica, una Mirta Lucian, un Juan Lucian, y podría nombrar a tantos otros, un Hugo Burlone, hasta un Rubén Perota, que iban metiéndome el tema de la historia, ¿no? Pero nunca estuve investigando mucho sobre el tema. Yo lo único que puedo aportar documentalmente, porque no tengo otra manera, era que los documentos lo mencionan siempre con el nombre indios y siempre eran los aucas o los pampas. Esos son los dos nombres que le ponían a estos grupos. Estos grupos que vivían organizados, que tenían un cacique, ya en la época en que llegan acá los españoles, no eran que era una guerra permanente, habían acuerdos. Acuerdos territoriales, acuerdos donde el salado era el límite. El punto fue cuando empezaron a cruzar quebraron las reglas para poder tener más tierras. También muchas veces venían, y se leen todos los documentos de esta etapa, venían, por ejemplo, los caciques con parte de la familia, algunos murieron, en el fuerte, y dice recibiendo los sacramentos, y no habiendo testado aquel que no hacía un testamento, no decía de quién era sus cosas, hablemos de poncho, botas, recado, no. Pertenencias personales. Pertenencias personales. El tener eso era muy valioso, el tener ropa. Claro.
También venían haciendo acuerdos de te damos esto y nos das esto. Y yo tengo referencia a eso. Estos grupos habitaban estas tierras, pero desde 1610 empezaron a encontrarse Con los unos españoles. y otros Ujú, en todo este territorio. ujú. Los que vivían antes, mucho antes y 2600, 2700 años antes del presente, son los que muy bien ha estudiado en su momento Isabel González, la arqueóloga, con todo un equipo que continúan trabajando en distintos sectores y eran grupos de cazadores, recolectores, pescadores que habitaban en distintas zonas y rehabilitaban ese territorio, parece por lo encontrado, lugares específicos por el clima, por los árboles que había, porque el tala era fundamental para poder hacer sus cerámicas, fueron excelentes ceramistas, pero bueno, después todos estos pueblos fueron entremezclándose con otros, haciéndose quizás más guerreros. Al partir de encontrarse, también el caballo les va a cambiar un montón de cosas, y también el encuentro con el español, donde aprenden otras cosas y van a adquirir otras cosas. O sea, yo creo que no hay que pensar ni unos ni otros, ni pobrecitos ni pobrezatos, porque todos la pasaron muy mal. Los españoles también. Todos vivieron épocas difíciles. No era el Fuerte un lugar de una gran, ay, qué lindo estar acá, porque acá era donde se mandaban a los presos políticos. Bueno, ahí hay una novela de Antonio Di Benedetto, Sama, que es mucho más para acá, ¿no? La época, no recuerdo bien los años en la que está ambientada, pero ahí hace referencia, ¿no? A un español que está esperando poder volver a España y no le llega nunca, no sé si la leíste, pero te la súper recomiendo, es espectacular. Bueno, por ahí a veces cuando se pone en cuestionamiento, tal vez que lo que se pone en cuestionamiento a los españoles es la cuestión imperialista, ¿no? De avasallamiento de territorios que no son propios, pero bueno, es obviamente una discusión, y sobre todo también muchas veces las violencias que... De ambos lados, Mm. porque cuando atacaban los malones no se No llevaban a dejaban los cabeza. soldados, cuando atacaban los malones se llevaban a las mujeres y los niños. Claro. Entonces creo que es de ambos lados. Yo ya estoy en una etapa de mi vida en que Vos buscás la basta reconciliación. totalmente, porque la debe haber, si no, no vamos a avanzar nunca en nuestro querido París. Yo creo que de ambas partes pasaban y de ambas partes pasaban muchas cosas y hay que entender a cada parte desde su postura. Hoy, de distintas épocas, solo podemos hablar a partir de un documento escrito, que lamentablemente fue escrito por quienes sabían leer y escribir. Sí, bueno, podemos analizar esa vida, esos análisis. Los silencios de ese texto, tal Los vez. silencios, eso de esas cartas que el comandante militar decía, ahí mando al cacique tal para que declare si el otro que era belicoso y quería atacar, porque estaban los que querían tener vínculos, porque les servía. Porque les servía y porque poco a poco iban acostumbrándose a otras cosas. Y estaban los otros que querían atacar por atacar, con otras intenciones. Entonces, me parece que yo ya esta etapa, basta. Basta de unitarios y federales, basta de españoles. Lamentablemente tenés para mucho tiempo más de bancártela porque, digo, la brecha está, digo, hay como matrices ideológicas y de pensamiento que son antagónicas y a veces también, bueno, motorizadas por intereses contrarios, ¿no? Pero bueno, nada, sí, yo creo que también estaría muy bueno que la Argentina encuentre puntos de encuentro, más allá de las diferencias, pero construir puntos de encuentro para pensar un país que sea realmente inclusivo para todos y todas, ¿no? Creo que sí, que es una tarea que nos debemos. Sí, a veces pienso que los jóvenes están, perdón, pero bueno, tengo 62 años y he escuchado y No he parece, visto mucho en estos años. No me gusta a veces cuando los jóvenes son chicaneados, para buscar o pensar de manera así.
tenemos que ver lo que está escrito, lo que está dicho, buscar las tradiciones orales. Hay muchas tradiciones orales, hay muchos escritos hechos por personas, por viajeros. Hay mucho que se puede ver y también pensar en ambas posturas, sin tomar una. No es ser cómodo, es pensar que es lógico que cada uno luchara por sus intereses y porque lo que creía en el momento, que es totalmente distinto a lo que vivimos nosotros hoy. Entonces, en esa mirada, ver cómo fue ese Chascomús. Bueno, hoy somos lo que somos por eso. Hoy somos lo que somos por eso. Hay una laguna que nos marcó, porque si no tuviéramos la laguna, seríamos un pueblito común y corriente, pero tenemos la tendríamos laguna. otras cosas. La laguna marca, el territorio marca, quienes atravesaron esta vida marca. Entonces está bueno repensar esas cosas y pensarlas no queriendo que este sea más que este, ni que este gane a este, porque cada uno fue un actor fundamental en este periodo, en cada periodo de nuestra historia. Gracias, Alejandra, un gusto tenerte realmente. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, vamos a un pequeño corte. Nos despedimos porque son las 11:59, así que escuchamos un poquito de musiquita para llegar a las 12. Nos encontramos el próximo lunes en la mañana de Volver. Un fuerte abrazo. La Mañana es una producción integral de Cooperativa de